Ya voy a cerrar todas estas ventanas. Close other tabs, a ver, y acá. Ujú. Bueno, miramos a ver. Poseen, ajá. Y si la suma. Perdón. No, este está malo. Ya te voy a mostrar por qué. Este está malo. La operación está mal. Aquí lo que está pasando es que haces ABS, mira, ABS de esto. ABS de la resta, entre realmente estás haciendo es la resta entre, estás restándole al primero, el segundo y la suma del ABS de la parte Y. Entonces, lo que toca hacer aquí cierras la resta, ¿cierto? Aquí cierras la resta entre estos dos, quitas esta suma debe ir acá al principio y eso es todo. Ahí ya le queda. Entonces, la distancia entre 4 y 7 es 3, entre 5 y 2, entre 4 y 7 es 3, entre 5 y 2 es 3, entonces aquí debería dar un 6, ¿cierto? Y aquí la respuesta correcta debe ser 6. Ahí debe dar. Listo. Bueno, parece que hay un fallo de... Profe, Dígame. Pero los números están mal, no coloqué bien los números del Mac, de Mac POSEN. Es que coloqué los números que estaba... los del Mac POSEN. En el cheque. Es que tiene un error. No, y los números están bien, no hay ningún problema. No, el ejemplo está bien. Sino pues que la distancia entre 4 y 7 es 3 y la distancia entre 5 y 2 es 3. Y las sumas, 3 más 3 es 6. Aquí ya tiene que dar, había un problema de paréntesis. Bueno, aquí hay un paréntesis que sobra. Y ya aquí tiene que dar. 4 difiere de 6. ¿What? Vamos a ver. La resta entre estos dos, la resta entre estos dos. Abajo Ya. está mal escrito, ¿no? El cheque ese. Está mal escrito. Sí. Sí, está mal escrito abajo, entre 7 y 2. Y 7. Bueno, él acá puso menos 2. Bueno, entre 7 y 2. Esto hay que tener cuidado. Ya le entendí. No, es que los puntos son 5 y 4. El ejemplo creo que está mal planteado, ya entendí. 5 y 4. El otro punto es 7 y 2. Entonces la operación que se hace es el valor absoluto entre la resta entre 5 y 7, o 7 y 5, la misma vaina, y entre 4 menos 2, ¿cierto? Pues eso, el valor absoluto, no importa cómo hagamos la resta, siempre da lo mismo. Entonces, entre 4 y 5 y 7 es 2, y entre 4 y 2 es 2, ¿cierto? Y entonces aquí la distancia es 4. ¿Listo? Ahí ya como el ejemplo. Traten de ser más o menos con los ejemplos para que no pase eso. Sí, pero ya entendí por qué me quedó malo ya. Listo, dale. Y sí, entonces miremos este último para seguir. Bueno, faltan los ejemplos, pero bueno. Este es otro que bajan mandado. Bueno, ya está entendido entonces. Este es otro. Y ese está perfecto. Igual vamos a probar, este está perfecto. Bueno, muchachos, entonces, pues ya con esto, con la revisión de estos últimos ejemplos. Yo tenía una pregunta, pero no sé si me la puedo responder porque es de los condicionales que había puesto. Sí, ¿cuál es la pregunta? Es más que todo en la primera, en la primera me enredé en el pedacito de que si está entre 10 y 20, se verifica si Z está entre 2 y 100. O sea que hay que hacer otro condicional para la Z, ¿no? Sí, y correcto. ya compararla con las otras. Sí, si digamos le dicen, no, es que si X es menor que Y, y luego se pregunta por otra cosa, sí, la respuesta es un condicional. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Gracias. Listo, muchachos. Entonces, bueno, ya con esta estructura POSN, pues ya hicimos lo que veíamos acá. Ahora, lo que vamos a hacer, muchachos, es que ya podemos hacer nuestras propias estructuras. O sea, actualmente estábamos solo con la estructura POSN, ¿cierto? Pero ya vamos a poder hacer las estructuras que nosotros queramos. ¿Cómo es la forma de hacer estructuras en DoctorRack? Entonces, profe, una pregunta. Sí. Sino que mira que yo, o sea, yo estaba trabajando en este racket y
Pues hasta el día 1 me trabajo normal, pero ahorita, digamos, copio cualquiera de los que los compañeros, yo lo estaba haciendo y copio cualquiera de la de los compañeros que ya hice y me sale error de variable. ¿Y has verificado si estás en el lenguaje estudiante principiante acá? Sí, Begin Student. Mm, O sea, ahorita en el... y yo lo estaba tratando de hacer ahora el ejercicio y me salía pues en sí casi el mismo error. No sé si de pronto a alguien le sucede algo y me pueda colaborar porque, no sé, o sea, es portable el Dr. Rack. Ah, bueno, eso es una cosa que juega en contra. Lo mejor es instalarlo. De todos modos, pega la captura de la imagen allí, porque pues ya te puedo decir si es error del programa o no. Si es error del programa, haz lo posible por instalarlo. Listo, profe. Gracias. Listo. ¿Qué iba a preguntar, Jorge? No, ya. Verdad, no, es la misma persona. Listo, muchachos. Entonces, ya a partir de este punto, pues ya tenemos la posibilidad de nosotros hacer nuestras propias estructuras, ¿cierto? Pues ya con todos los atributos que queramos. Miremos el ejemplo de un amigo. Bueno, este sería posene, ¿cierto? Que esa es la que tiene internamente Rack. Usted intenta hacer esto y le va a dar un error, porque pues posene ya existe. Pero realmente esta es la definición de posene. Y, por ejemplo, vamos a los datos de una persona, ¿cierto? Los datos de una persona son nombre, teléfono e email, ¿cierto? Entonces, voy a utilizar, esta es la de la distancia Manhattan, esta voy a guardar esto, un momento. La de la distancia Manhattan está aquí, entonces voy a usar esto. Entonces, vamos a ver ya estructuras en general. En un momento guardo esto donde debe de ir. Estructuras general. Entonces, muchachos, ya en estructuras en general, ¿qué vamos a hacer? Vamos, por ejemplo, a la estructura de datos persona. Entonces, hacemos define struct. En este caso, para definir estructuras, ¿sí? Para definir estructuras, usamos define struct. No confundir con el define solo. ¿Para qué sirve el define solo? ¿Para qué sirve? Para definir una sola variable y el otro para definir una estructura con variables. Sí, porque esto es uno de los errores clásicos en el parcial, es que la gente enreda eso. Empieza a hacer, por ejemplo, define struct y va 5, pues naturalmente eso va a dar un error. Entonces, para que lo tengan presente, define solo es para variables, define struct es para crear nuevas estructuras que vamos a usar. Cuando nosotros trabajamos con estructura, lo primero que ustedes van a hacer son los define struct y ya después hacen las funciones que ustedes necesitan. Entonces, define struct. Entonces, datos persona, ¿cierto? ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los datos personas? Nombre, email y teléfono. Entonces, ¿qué va a suceder cuando hago eso? Aquí suceden varias cosas. Lo primero es, ¿cierto? Cuando usted hace ese define struct, se crea la función datos persona, ¿cierto? Esta función se crea automáticamente. Esta función sirve para crear una nueva estructura del tipo que usted ha indicado. Entonces, por ejemplo, define datos de la persona 1, ¿cierto? De la persona A. Entonces, ¿la persona A qué es? Crea la función, qué pena, make, datos persona. Entonces, ¿qué hace esto? Make, el nombre de la estructura. ¿Sí? Eso está loco. Entonces, crea make, datos persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando creas una estructura, ¿cierto? De un nombre cualquiera, ¿cierto? Con un nombre cualquiera, se va a crear la función make, y el nombre de la estructura. Por ejemplo, si usted crea una estructura tipo amigo, se va a crear la función make, yo le digo make porque es en inglés, make, el no amigo. Si usted crea una estructura llamada, por ejemplo, punto, make, punto, y en el caso de posene, por esa razón es make, posene. Entonces, vamos a definir la persona A. Los datos de la persona A. Entonces, sería make, nombre de la estructura, y ella espera 3 datos. ¿Por qué espera 3 datos? Porque le dijimos que tenía 3 datos. Si usted le dice más, por ejemplo, además del teléfono, la dirección, ella va a esperar 4 datos. Si usted además de la dirección le dice, por ejemplo, el color de ojos,
Entonces, ya espera 5 datos. Entonces, en este caso, muchachos, tengan presente el número de campos que ustedes coloquen es el número de datos que ella espera. Entonces, el nombre de datos de persona. La persona se llama Ana, el email es ana@gmail.com y el teléfono es 123456, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando usted define una estructura, entonces se va a crear esta función. Automáticamente se crea y esa función, make, guión, el nombre de la estructura sirve para crear un elemento de esa estructura. La persona A, muchachos, pues efectivamente va a ser esta estructura. ¿Listo? Ahora, otras funciones que se van a crear es nombre de estructura, nombre de la estructura, guión, el campo. Y sirven para extraer la información. Ya les explico. Entonces, en el caso de datos persona, se va a crear las siguientes funciones. Datos persona, guión, nombre. ¿Para qué creen que sirve datos persona, guión, nombre? ¿Para qué creen que sirve? Para como el PostN normal, o sea, solo sacar... No, Exactamente. ¿Cómo haría yo? Sí, ¿Cómo? ¿Aló? Bueno, ¿cómo haríamos para extraer el email? ¿Cómo sería la función? Datos persona. Datos email. persona, exactamente, guión, email. Para extraer el teléfono. Datos persona, número o teléfono. Exactamente. Debemos respetar los nombres que se utilizan acá, ¿vale? Teléfono. Entonces, ¿qué otras funciones crea? El nombre de la estructura, guión, el nombre. Por eso en el caso de POSN, sería POSN-X, POSN-Y, porque los campos se llaman X e Y respectivamente. Entonces, de la persona A, vamos a sacar los datos persona, el nombre de la persona A, datos persona A. Vamos a sacar lo que es datos persona, email de datos persona A. Y datos persona, email, perdón, teléfono de datos persona A. Ahí vamos a poder extraer los 3 datos. Miren acá. Tenemos el nombre Ana, el correo es ana@gmail.com y el teléfono de ella es 123456. De esa manera ustedes pueden extraer la información que está dentro de una estructura, ¿sí? De esa manera se puede manejar eso. Muy bien. Ahora, tenemos una última función, que es el nombre de la estructura. El nombre de la estructura finalizado con un símbolo de pregunta. Dígame. una pregunta. ¿Las estructuras son como bases de datos? O sea, ¿solamente sirven para bases de datos? ¿O también No, se las aplican estructuras otras son cosas? datos de tipos de datos que están compuestos por datos más simples. ¿Por qué? Mire este datos persona. No, la base de datos ya es algo totalmente diferente porque esto, o sea, ya las definiciones cambian mucho. Ya ustedes lo tendrán un poco más aterrizado es cuando vean programación interactiva. Pero no, en este caso, muchachos, una estructura es algo que está compuesto por datos simples internamente. ¿Cómo así datos simples? Esto es una cadena de texto, esto es una cadena de texto y esto es un número. Lo que hacemos es agrupar datos simples que tienen un mismo contexto para nosotros en un problema. ¿Por qué? Pues para nosotros esto significa que son los datos de una persona, ¿sí? Para nuestro problema, pues, ¿qué están explorando acá? Entonces, muchachos, no es que sean bases de datos ni eso, sino que son estructuras. Estructuras son aquellas tipos de datos que almacenan tipos de datos simples. Los tipos de datos simples son aquellos que usted no puede dividir en otras cosas. Por ejemplo, un número usted no lo puede dividir en, que por ejemplo, de un número usted saca una cosa, saca otra. El número es una cosa que es simple, o sea, no se puede dividir. Una cadena de texto usted no saca más tipos de datos de ella. Y en el caso de los símbolos tampoco, y ni los booleanos. Entonces, no, lo que pasa acá es que una estructura es una recopilación de datos más simples. Y pues esta es la interfaz que nos ofrece Dr. Racket para manejarlas. Que define struct nos permite crear una nueva estructura.
Y ahora, cuando usted hace el define struct, se van a crear automáticamente unas funciones. O sea, esto lo hace de forma automática, ya internamente. Crea una función que se llama make o make. Yo prefiero decir make. Make-datos persona, que es make-nombre estructura, que se encarga de crear un nuevo elemento de esa estructura. O sea que aquí creamos una nueva estructura tipo datos persona. Ahora, otras funciones que se crean automáticamente es nombre de estructura, guión el campo. ¿Cuáles son los campos? Los nombres que usted colocó acá. Sería datos persona, guión email, datos persona, guión nombre, datos persona, guión email y datos persona, guión teléfono. ¿Sí? Eso es lo que se hace en este punto. Y finalmente se va a crear una última función que es nombre estructura, si me pregunta. ¿Para qué nos sirve eso? Para saber si algo es de ese tipo de esa estructura. Por ejemplo, datos persona, pregunta 4. ¿Qué creen que saldría ahí? ¿Ustedes qué creen? ¿Error? No es que salga un error. ¿Por qué sale falso? Porque no Porque no tiene un cuarto dato. No tiene nada que ver con que tenga número de datos, sino que esto no es un datos persona. Dígame. Ajá. ¿No escuché bien? No, eso es lo que le iba a decir. Ah, ya. Ahora, por ejemplo. No tenía, no, ¿No te escucho? ¿Cómo? que no tiene ahí datos personas, por ejemplo, no tiene al lado vendas al 4, no tiene nombre, email o un teléfono, entonces va a dar falso. Ajá. Exactamente. Make datos persona. Juan. Y bueno, el teléfono de Juan es este. Entonces, miren lo que va a pasar. ¿Por qué los dos últimos me dan datos persona o datos persona? Ah, lo dejé pegado. Problema de convención. Tengo que usar mismo equipamiento de variables. Bueno. Entonces, muchachos, ¿por qué los dos últimos me dan verdadero? Porque sí son datos digitables. Porque ahí sí tenemos los datos de la persona A, y ya que tenemos ya estructurada el Gmail, el nombre y el número, podemos colocar nuevamente otros, así sean diferentes. Correcto. Entonces, muchachos, ¿qué iba a decir el otro compañero? Porque si son datos personas, si son datos que la persona contiene en la estructura. Exactamente, o sea, es la estructura que nosotros estamos trabajando. Entonces, muchachos, les acabo de explicar cómo definir estructura, cómo crear un elemento de esa estructura, cómo extraer información de esa estructura y cómo preguntar si algo es de esa estructura. Por favor, alcen la manito arriba si la explicación ha quedado clara. Si tienen alguna duda, pues los invito a usar el chat o a hablar. Hay bastante manitos arriba. Eso definitivamente esa función es lo mejor. ¿Me puede pronto dar una explicación sobre la última parte que usted colocó? ¿En cuál última? ¿En esta? La 25, sí, la 25. ¿Cierto? Muchachos, no se distraigan porque ustedes, pues, en caso que queden atrasados en un ejercicio, les recomiendo más bien reverse el video y retomarlo. Sí, José Daniel, porque si no, se pierde. No hagan eso. O sea, no sé, si ustedes no alcanzan a hacer ejercicio, yo lo resuelvo. Más bien, déjenlo pendiente para después de la clase. Ustedes tienen disponible la grabación. Les agradezco la manito arriba. Entonces, efectivamente, esta última función que se crea automáticamente es para preguntar si algo es de esa estructura, si es un miembro de esa estructura. Esto es un miembro de esa estructura y estos datos persona, pues, que se definió acá arriba, también es un miembro de esa estructura. Básicamente, preguntar si usamos main-estructura, en este caso. Eso es una función que es como number pregunta, por ejemplo. Sí. Bueno, una pregunta. ¿Esto usted lo sube a la plataforma, sí o qué? Sí, claro. Listo. Sí, por supuesto. Y los videos, yo los voy subiendo, pues, en los descansos los uso también para subir los videos porque pues me estoy ahorrando trabajo que tendría que hacer después. Entonces, ya por ejemplo, los videos de lo anterior descanso ya están en el campus, ¿cierto? Sí, ahí llegan las notificaciones. Entonces, pues, yo estoy haciendo eso durante la clase. De hecho, usted podría aprovechar los 15 minutos de descanso para verse el video, si no es muy largo, y de pronto tratar de acoplarse.
Entonces, bien, muchachos. Bueno, ya aquí tenemos Profe, eso. usted Sí. nos podría copiar eso en un pastelín, o sea, todo lo que acabamos de escribir ahí en el Dr. Sí. Racket. Sí, sí. Gracias. Listo. Listo, ahí fue. Ahí les envío el enlace. Bueno, entonces, ya con esta, muchachos, ya con esto de las estructuras en general, ya tienen todas las herramientas que necesitan ustedes para desarrollar problemas con este tipo de datos compuestos. Se llaman tipos de datos compuestos, ¿por qué? Porque es un tipo de dato, es un dato que está compuesto por otros más simples, ¿cierto? Hasta ahora hemos visto datos simples. Ya con esto estamos viendo datos compuestos. Y bueno, este es el preámbulo para ver después un tipo de dato compuesto especial, una estructura especial, que es la lista, que pues requiere una explicación de unas cositas. Entonces, voy a pausar el video acá para dejar una cápsula